Listo. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy para ya no perder más tiempo. Y vamos a comenzar. Bienvenidos a quienes se conectan por primera vez. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por dedicarse este tiempo para aprender juntas. Gracias por ser valientes y acompañarme a leer este maravilloso libro. Que este libro si tú dices, bueno, Marta, pues, ¿qué voy a aprender con este libro? Bueno, en este libro resalta la importancia de los traumas familiares ocultos y cómo pueden afectar a nuestras generaciones, cómo pueden afectar nuestra vida emocional y el comportamiento. También este libro enfatiza mucho en la transmisión de traumas a través de generaciones y las necesidades de identificar y superar estos traumas para romper el ciclo y evitar transmitirlos a nuestros hijos. Este libro tiene 4 puntos muy importantes. Uno, nos enseña que los traumas familiares no resueltos pueden transmitirse a través de generaciones, afectando comportamientos y sentimientos. Número 2, también nos muestra que el trauma puede transmitirse a través de genes y emociones, afectando a la descendencia y las relaciones familiares, ya que la influencia de los padres es fundamental en la vida de un niño, determinando su identidad y bienestar emocional. Número 3, vas a descubrir también tus miedos y traumas subyacentes utilizando el lenguaje adecuado para sacarlos a la luz y resolverlos. Vas a identificar la raíz del problema a través del lenguaje nuclear y su relación con tu historia familiar. Número 4, vas a identificar y te vas a liberar de los traumas familiares para sanar y romper el ciclo. Vas a utilizar frases curativas, acciones simbólicas y aceptación para superar el trauma y sanar tus relaciones. Y te preguntarás, ¿por qué debería yo leer este libro? Bueno, pues si te identificas con lo siguiente, este libro es para ti. Si tú buscas soluciones duraderas para tus problemas crónicos, imagina poder liberarte de esas cargas que has llevado contigo durante toda tu vida, esos dolores y conflictos que parecen no tener solución. Y si te dijera que la respuesta podría estar oculta en las vidas de tus antepasados, este libro tiene un enfoque revolucionario respaldado por evidencia científica que promete transformar tu vida. El escritor en este libro revela una verdad asombrosa. Muchos de nuestros problemas crónicos a lo largo de los años puede tener sus raíces en las vidas de nuestros padres, en nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, porque esos patrones destructivos, esas enfermedades inexplicables, esas luchas interminables, podrían ser el resultado de traumas heredados de generaciones pasadas. Pero no te preocupes, este libro no solo identifica el problema, sino que también ofrece soluciones transformadoras. El escritor en este libro te va a guiar en un viaje de sanación profunda, permitiéndote liberar cargas emocionales que han sido transmitidas a lo largo de tu línea familiar. Imagina lo liberador que sería dejar atrás esos dolores que no te pertenecen, esas cadenas que han limitado tu potencial durante demasiado tiempo. Ya no más terapias sin resultados, medicamentos ineficaces o soluciones temporales. Con este libro tienes la oportunidad de abordar la raíz del problema y encontrar el alivio duradero que tanto has buscado. No dejes que los traumas del pasado sigan controlando tu presente y tu futuro. Toma el control de tu vida y descubre la libertad que tanto mereces. Debes leer el libro hasta el final y liberar el poder sanador que está dentro de ti. Es tu pasaporte a una vida plena y sin cargas heredadas. ¿Estás listo para dejar el pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades? Bueno, pues si es así, vamos a continuar con nuestra lectura. El día de ayer ayer y antier estuvimos viendo lo que es la introducción del libro. Y en esta parte nos enseñaba cómo debe establecerse la base para una reflexión profunda sobre la influencia de la historia familiar en nuestra salud emocional y mental. Y también nos enseñaba una esperanza de sanación y de liberación a través de la comprensión y el trabajo con nuestros traumas heredados. Y ahora vamos a continuar en la página
35, vamos a continuar con el capítulo 1, que dice lo siguiente. Dice, capítulo 1, traumas perdidos y encontrados. El pasado no muere nunca, ni siquiera ha pasado. Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos. Nos impiden articular lo que nos pasa. No solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria. En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen al hecho inicial. En vez de ello, en el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdo, dispersados en forma de imágenes, de sensaciones corporales y de palabras, que pueden activarse más tarde por cualquier cosa que nos recuerde la experiencia de partida, por remota que sea. Cuando se desencadenan estos recuerdos, es como si hubiésemos pulsado un botón invisible de rebobinar que nos hace volver a repetir en nuestras vidas cotidianas aspectos del trauma original. Podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, hechos o situaciones de maneras antiguas y familiares que son un eco del pasado. Sigmund Freud identificó esta pauta hace más de 100 años. La repetición traumática o compulsión de repetición, como la denominó, es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver para intentar hacerlo bien. Este impulso inconsciente de volver a vivir los hechos del pasado puede ser uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten en generaciones posteriores los traumas pendientes de resolver. Carl Jung, contemporáneo de Freud, también creía que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir a relucir en nuestras vidas como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Dijo que todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino, expresado de otro modo. Tenderemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Tanto Jung como Freud observaron que todo lo que es demasiado difícil de procesar no se desvanece por sí mismo, sino que se nos queda guardado en el inconsciente. Freud y Jung observaron cada uno por su cuenta que diversos fragmentos de experiencias vitales que habían quedado bloqueados, reprimidos o suprimidos, volvían a aparecer en las palabras, en los gestos y en las conductas de sus pacientes. En el transcurso de las décadas siguientes, los psicoterapeutas interpretarían los indicios tales como los lapsus lingüísticos, las tendencias a sufrir determinados accidentes o las imágenes de los sueños como mensajeros que iluminaban unas regiones de las vidas de sus pacientes en las que estos no podían pensar ni expresarlas con palabras. Gracias a los últimos avances médicos en las técnicas de imagen, los investigadores han podido estudiar cuáles son las funciones cerebrales y corporales que fallan o quedan averiadas durante los episodios abrumadores. Bessel van der Kolk, un psiquiatra holandés conocido por sus investigaciones sobre el estrés postraumático, ha explicado que en el transcurso de un trauma se cierran tanto el centro del habla como el córtex prefrontal medio, que es la parte del cerebro que se encarga de que seamos conscientes del momento presente. Van der Kolk llama el terror mudo del trauma a la experiencia de quedarse sin palabras, que se da con frecuencia cuando las vías cerebrales del cerebro quedan obstaculizadas en los periodos de amenaza o de peligro. Afirma, cuando las personas reviven sus experiencias traumáticas, los lóbulos centrales quedan afectados y en consecuencia al individuo le cuesta pensar y hablar. Ya no es capaz de comunicar con exactitud ni a los demás ni a sí mismo lo que está pasando. Pero no todo es silencio. Las palabras, las imágenes y los impulsos que se fragmentan tras un hecho traumático vuelven a surgir para formar un lenguaje secreto de nuestro sufrimiento que llevamos encima. No se pierde nada. Sencillamente
se han redirigido los trozos. Las nuevas tendencias de la psicoterapia empiezan a mirar más allá de los traumas del individuo para tener en cuenta, en el cuadro general, los hechos traumáticos de la historia familiar y social, las tragedias de diversos tipos e intensidades, como el abandono, el suicidio y la guerra, o la muerte temprana de un hijo, de un padre o de un hermano. Pueden producir unas ondas sísmicas de aflicción que se transmiten de generación en generación. Los últimos avances en los campos de la biología celular, la neurociencia, la epigenética y la psicología del desarrollo recalcan la importancia de explorar la historia familiar, remontándose a un mínimo de 3 generaciones. Si queremos entender los mecanismos subyacentes a las pautas de traumas y sufrimientos que se repiten, el caso que expondré a continuación nos presenta un ejemplo muy notable de ello. Cuando vi a Jesse por primera vez, este llevaba más de un año sin dormir una noche entera. El insomnio que padecía se le apreciaba en las ojeras, pero la inexpresividad de su mirada daba a entender que existía una historia más profunda. Aunque Jesse solo tenía 20 años, aparentaba 10 más como mínimo. Se derrumbó en mi sofá como si las piernas ya no lo sostuvieran. Jesse me explicó que había sido deportista destacado y estudiante de sobresalientes, pero que con el insomnio pertinaz había caído en una espiral persistente de depresión y desánimo. A consecuencia de ello, había tenido que dejar los estudios universitarios, lo cual a su vez le había hecho perder la beca deportiva como jugador de béisbol que tanto le había costado ganar. Buscaba desesperadamente a alguien que pudiera ayudarle a orientar su vida de nuevo. En el último año había acudido a 3 médicos, 2 psicólogos, una clínica del sueño y una naturópata. Según me contó con voz monótona, ninguno de ellos había sido capaz de brindarle ninguna ayuda ni ninguna idea tangible. Jessie, que me relataba su caso sin apenas levantar la vista del suelo, me confesó que estaba al límite de sus fuerzas. Cuando le pregunté si tenía alguna idea sobre qué podía haberle desencadenado el insomnio, negó con la cabeza. Me dijo que había dormido bien siempre, hasta que una noche, poco después del día en que cumplió los 19 años, se despertó de pronto a las 3:30 de la madrugada. Estaba helado, tiritaba y era incapaz de entrar en calor por ningún medio. 3 horas más tarde y después de haberse echado varias mantas más, Jesse seguía despierto del todo. No solo tenía frío y estaba cansado, sino que lo dominaba un miedo extraño que no había sentido nunca hasta entonces. El miedo a que le sucediera algo horrible si se permitía quedarse dormido. Si me duermo, no volveré a despertar. Cada vez que sentía que empezaba a dormitar, el miedo volvía a sobresaltarlo para despertarlo de nuevo. Esta pauta se le repitió a la noche siguiente y a la otra. El insomnio no tardó en convertírsele en un suplicio cotidiano. Aunque Jesse sabía que su miedo era irracional, se sentía incapaz de ponerle fin. Escuché a Jesse con atención. Lo que más me llamaba la atención era un detalle poco común. Había dicho que poco antes del primer episodio había sentido mucho frío, que se sentía helado. Empecé a explorar con Jesse este aspecto y le pregunté si alguien de su familia paterna o materna había tenido algún trauma que tuviera que ver con este frío, o dormido, o con cumplir los 19. Jesse me contó que su madre le había hablado hacía poco tiempo de la muerte trágica del hermano mayor del padre de Jesse, de un tío cuya existencia no había sabido él siquiera hasta entonces. Cuando el tío Colin tenía solo 19 años, había muerto congelado en una tormenta, cuando inspeccionaba el tendido eléctrico al norte de Yellowknife, en los territorios del noroeste, en Canadá. Su lucha por seguir adelante había quedado reproducida en las huellas que había dejado en la nieve. Lo habían encontrado por fin tendido boca abajo, en una ventisca, inconsciente por la hipotermia. Su muerte había sido una tragedia tan grande que en la familia no habían vuelto a pronunciar su nombre.
Ahora, 3 décadas más tarde, Jessie estaba volviendo a vivir, de manera inconsciente, aspectos de la muerte de Colin. Más concretamente, el terror a dejarse caer en la inconsciencia. Para Colin, aquel dejarse caer había significado su muerte. Jessie debía de sentir lo mismo respecto de quedarse dormido. Entender esta relación fue un hito para Jessie. Cuando hubo comprendido que su insomnio procedía de un hecho que había tenido lugar 30 años antes. Su miedo a quedarse dormido tuvo por fin una explicación. Ya podía emprender el proceso de la curación. Jessie explicó unas herramientas que aprendió trabajando conmigo y que explicaré con detalle en este libro. Y pudo desembarazarse del trauma que había sufrido en un tío suyo al que no había llegado a conocer, pero cuyo terror había asumido él inconscientemente como propio. Jessie no solo se sintió liberado de la niebla espesa del insomnio, sino que alcanzó un sentimiento más profundo de conexión con su familia actual y pasada. Los científicos que intentan dar explicación a casos como el de Jessie ya son capaces de identificar biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente y de que en efecto se transmiten. Rachel Yehuda, profesora de psiquiatría y neurociencia en la Facultad de Medicina Monte Sinaí de Nueva York, es una de las grandes expertas mundiales en el trastorno de estrés postraumático y verdadera pionera en este terreno. Yehuda ha examinado en múltiples estudios la neurobiología del estrés, del trastorno de estrés postraumático en los supervivientes del Holocausto y en sus hijos. En concreto, sus investigaciones sobre el cortisol, la hormona del estrés que ayuda a nuestro cuerpo a volver a la normalidad después de haber sufrido un trauma, y sobre sus efectos sobre la función cerebral, han revolucionado a nivel mundial el entendimiento del trauma del estrés postraumático y su tratamiento. Las personas con trauma de estrés postraumático vuelven a vivir sensaciones y sentimientos asociados a un trauma a pesar de que el trauma se produjo en el pasado. Entre sus síntomas se encuentran la depresión, la ansiedad, la inestabilidad, el insomnio, las pesadillas, los pensamientos aterradores y la tendencia a sobresaltarse o estar con los nervios de punta. Yehuda y su equipo observaron que los hijos de supervivientes del Holocausto que tenían trastorno de estrés postraumático nacían con niveles de cortisol bajos, semejantes a los de sus padres, con lo que estaban predispuestos a volver a vivir los síntomas del TPT de la generación anterior. El descubrimiento de que las personas que habían sufrido un hecho traumático agudo tienen niveles de cortisol bajos ha sido polémico, pues se opone al concepto establecido de que el estrés está asociado a niveles elevados de cortisol. Más concretamente, en casos de TPT crónico, se puede reprimir la producción de cortisol, lo que contribuye a la presencia de los bajos niveles observados tanto en los supervivientes como en sus hijos. Yehuda detectó niveles de cortisol igualmente bajos en los veteranos de guerra, así como en las madres embarazadas que sufrieron TPT tras los atentados contra las Torres Gemelas, y en sus hijos. No solo observó que los supervivientes que participaban en su estudio producían menos cortisol, característica que podían transmitir también a sus hijos, sino que añade que varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, entre ellos el TPT, el síndrome del dolor crónico y el síndrome de la fatiga crónica, están asociados a niveles bajos de cortisol en la sangre. Es interesante que de un 50 a un 70% de los pacientes con TPT cumplan también los criterios que permitirían diagnosticarles una depresión aguda u otro trastorno del estado de ánimo o de ansiedad. Las investigaciones de Yehuda ponen de manifiesto que tú y yo tenemos el triple de probabilidades de tener síntomas de TPT si nuestro padre o nuestra madre tuvieron TPT, y que es probable que padezcamos depresión o ansiedad o a consecuencia de ello. Yehuda cree que este tipo de TPT se hereda, más que transmitirse por haber escuchado los hijos los relatos de las penalidades de los padres.
Yehuda fue una de las primeras personas en demostrar que los descendientes de los supervivientes portan los síntomas físicos y emocionales de unos traumas que ellos no han vivido directamente. Así sucedió en el caso de Gretchen, pero el caso de Gretchen ya lo vamos a ver el día de mañana. Ese es otro caso que vamos a desmenuzar el día de mañana. Y vamos a analizar el tema de hoy, esta la primer parte de este capítulo. Y aquí dice al principio, dice, el pasado no muere nunca, ni siquiera ha pasado. Y lo tenemos comprobado, que el pasado es necesario que nosotros lo recordemos. Sí, pero solamente para reconocer cuánto hemos avanzado, no para anclarnos nuevamente en el pasado. Lo veíamos en el libro del poder de la hora. Tenemos derecho de ir al pasado, sí, pero no podemos quedarnos en el pasado, no nos podemos enganchar en el pasado. Podemos ir y traer y recordar y de, híjole, todo esto ha avanzado, todo esto me he superado. Para eso es para lo único que tenemos que recordar el pasado. Porque aquí dice, el pasado no muere nunca, ni siquiera ha pasado, porque de vez en cuando lo recordamos, pero ya no permitimos que nos haga daño. Y dice también, los traumas tienen una característica que nos impiden articular lo que nos pasa. No solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria. Cuando tienes un evento fuerte, te deja en shock. Y muchas veces ha sucedido que cuando tienes un accidente fuerte, 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 la persona pierde el habla, se queda mudo y a veces hasta loco. A veces rayas en la locura de tan fuerte que fue tu accidente, de tan fuerte que fue tu shock. Entonces, los traumas, eso es lo que te pueden dejar como una consecuencia. Y dice también, eh, la repetición traumática o compulsión de repetición, como le llama Freud, dice, este impulso es uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten en generaciones posteriores los traumas pendientes de resolver. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí está bien claro, todos los problemas no resueltos van a ir pasando de generación en generación hasta que puedan ser resueltos y hasta que tú tengas algo de verdad que digas ya, hasta aquí, ya no voy a permitir que siga más. Y por ejemplo, si tú tienes un incidente repetitivo que se repite y se repite y se repite y no lo resuelves, entonces lo van a continuar tus hijos. Así es de que es tu responsabilidad cortar ya, porque se repite de generación en generación. Si tú ves que algo en tu vida dices, ay, otra vez, claro que obviamente no estás aprendiendo la lección, no estás haciendo las cosas correctas para evitar que ese incidente se repita. Entonces, ¿qué va a pasar si tú no lo resuelves, si tú partes y Dios te llama a su presencia? Esas cosas inconclusas de parte tuyas van a pasar y las van a seguir tus generaciones. Y aquí dice inclusive sin ni siquiera alguien que hayan ellos conocido. Entonces, es bien importante que nosotros rompamos con todas esas cadenas generacionales que nos atan para poder liberar a las generaciones que siguen. Dice también, todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino. Tenderemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Es necesario, muchachas, que declaremos, que declares con tu boca porque todo lo que tú quieres cortar, porque las palabras tienen poder y se hacen realidad. La confesión con la boca es vital para que el chancla la escuche, para que vea que estás cortando con todo lo que te está atando. Es necesario declarar con tu boca, uno, para salvación y otro,
para que seas completamente libre de toda atadura. Es necesario que lo declares con tu boca. La palabra es un cimiento tan fuerte que es un cimiento en el que se edifica la fe. O sea, cuando tú declaras algo es en lo que estableces, en lo que tú crees. Y es por eso que es muy importante tener una conciencia espiritual sobre nuestras palabras y creer lo que nosotros estamos diciendo, porque de nada sirve que nosotros cortemos con cadenas generacionales de dientes para afuera. Podemos hacer miles de rituales, podemos ir a diferentes y miles y cientos de constelaciones, las personas que van a las constelaciones. Pero si tú no crees que de verdad estás haciendo el cambio, que de verdad estás cortando, si no estás creyendo en las palabras que están saliendo de tu boca, asegurándote de que en realidad estás creyendo en lo que estás diciendo, las cosas van a seguir igual. Entonces, es bien importante que se hable, que se escuche, que se declare que estás cortando con esas cadenas generacionales que te tienen atada. Y también dice aquí, dice el terror mudo del trauma a la experiencia de quedarse sin palabras es cuando las vías cerebrales quedan obstaculizadas en los periodos de amenaza o de peligro. Y el individuo le cuesta pensar y hablar y ya no es capaz de comunicar con exactitud ni a los demás ni a sí mismo lo que le está pasando. Aquí este caso es como cuando les da amnesia a las personas, que se dan un golpe fuerte en la cabeza y a partir de ahí ya no recuerdan nada, ya no recuerdan dónde están, no recuerdan quiénes son, no recuerdan, y de hecho ya no pueden ni hablar, porque pierden la memoria, se desconecta el cerebro y no le manda las instrucciones a tu boca para hablar, porque todas las instrucciones vienen de tu cerebro. Entonces, es por eso que hay tantas personas que después de un accidente pues, pasan por un lapsus de amnesia y no se acuerdan de nada. Y de hecho ni hablan, hablan muy poco o apenas balbucean. Cuando, por ejemplo, cuando yo tengo una crisis, cuando yo convulsiono, me pasa esto. Por ejemplo, yo tengo la crisis y después de la crisis, yo no sé quién soy, yo no sé dónde estoy, yo no reconozco ni a mis hijos, ni a mi esposo, y difícilmente me salen palabras. Lo único que balbuceo es, ¿qué pasó? Pero de una manera inconsciente, escucho mi voz lejos, 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 como un eco, pero no capto que es mi voz la que está saliendo de mí. Es algo bien feo. Y a veces tardo hasta 3 o 4 días en volver ya realmente a ser yo, pero es una cosa paulatina. ¿Por qué? Porque el trauma del shock tan fuerte de energía en mi cerebro hace que yo tenga esta desconexión. Es por eso que es tan peligroso una crisis epiléptica porque puede llegar un momento en que te quedes como un vegetal. Sí sobrevives a la crisis, pero te quedas como vegetal para toda tu vida porque ya no conecta tu cerebro y obviamente no conecta con tu cuerpo. Entonces, este tipo de traumas es lo que hace que muchas personas que tú dices, o que personas que les dan derrames cerebrales, ¿cuánto tiempo pasa en que vuelvan a hablar? ¿Cuánto tiempo pasa en que puedan mover sus extremidades? ¿Cuánto tiempo pasa en que te conozcan, están idos como perdidos? Porque este es el tipo, esto es lo que sucede con este tipo de traumas. Entonces, por eso es bien importante tratar de evitar caer en esos traumas, evitar tener esos choques. Entonces, esos shocks, entonces, por eso es tan importante irnos atrás. Si tú estás viviendo algún proceso de salud difícil, ve atrás, porque si hay algún shock escondido en tu familia, puede ser que en algún momento lo reprendemos y no lo aceptamos, pero hay una posibilidad muy grande de que vuelva a suceder. Entonces, es por eso que es tan importante cortar con eso. Y dice también, las tragedias de diversos tipos, como el abandono, el suicidio y la guerra o la muerte temprana de un hijo,
de un padre o de un hermano, eh, pueden producir unas ondas sísmicas de aflicción que se transmiten de generación en generación. Y la importancia de explorar la historia familiar es vital. Hasta 3 generaciones. ¿Se acuerdan que yo les decía que nos podíamos ir hasta la quinta generación? Pues es nos dice aquí que hasta la tercera, pero también hay una parte del libro que nos dice que 30 años después, que fue lo que le pasó allí. Imagínate, 30 años después. O sea que tú no puedes saber 30 años antes de tu existencia qué pasó en tus generaciones, desde dónde lo traes, y ahí pues es imposible ya saber, pero por eso hay que estar bien atentas a todo lo que sucede. Por ejemplo, en mi caso, y qué bueno que está conectada aquí mi hermana, en mi caso, en el caso de nosotros, de nuestra familia, lo traemos de generaciones. Por ejemplo, si tú dices, ay, pero ¿por qué en mi casa ha pasado, por ejemplo, por ejemplo, dice aquí la muerte de un hijo y se repite en generaciones? Por ejemplo, si son 6 miembros de la familia, a la tía mayor le mataron el primogénito, el primero. Y luego a la otra tía le matan también el primero. Y luego a la otra tía le matan el primero. Y luego a la otra también. A ver, espérame tantito, detente. Y ponte a pensar de dónde viene esa maldición. Y hay que cortar esa maldición. Por ejemplo, nosotros, yo no entendía muchas cosas, le decía el otro día a mi hermana que nos han pasado a nosotros. Entonces, por ejemplo, la infidelidad también se arrastra de generación en generación. Por ejemplo, mi papá, pues no era muy buen rollo que digamos con mi mamá, entonces era medio medio, en medio infiel. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? O sea, obviamente mi mamá fallece, pero yo pienso que si mi mamá hubiese continuado con vida, pues mi mamá se hubiese separado de mi papá, porque pues era medio cascos ligeros. Entonces, ¿qué pasa con nosotras? Mi hermano estuvo a nada de divorciarse, a nada. Mi hermana sí se separa. Yo vengo de un divorcio. Mi hija ya se divorció, este es su segundo matrimonio. Entonces, hay que cortar con esas cadenas generacionales, aunque parezcan insignificantes. Todo eso que traemos arrastrando, patrones, tenemos que estar bien atentas y tenemos que estar bien percibidas de lo que se repite en tu generación. Alguna enfermedad crónica que se va repitiendo, patrones de conducta, el fallecimiento de algún familiar en cierta edad que dices, otra vez, o que mueren muy jóvenes. Entonces, todo eso tenemos que estar bien atentos y ver por qué. Si hay algo repetitivo, hay que empezar a cortar. El abandono también es algo bien importante. Por ejemplo, mi hermana y yo crecimos con el abandono de un padre. Entonces, bueno, ella no tanto, yo sí, por completo. Pero, ¿qué pasa? O sea, que mis hijos, los mayores, o sea, su padre biológico, el abandono del padre biológico. Entonces, mi hija, afortunadamente, pues ella nos tiene a nosotros, pero su hija ya sufrió del abandono de su papá biológico porque lo ve solamente por temporadas. Entonces, ese patrón también se va repitiendo. Entonces, eso es lo que este libro nos va a enseñar, porque dice, te voy a mostrar todos los problemas, sí, pero también te voy a mostrar las soluciones. También te voy a mostrar cómo hacerlo. Y fíjense si no, también cuando las personas tienen gemelos, este suceso se repite también hasta la quinta generación. Por ejemplo, si tú fuiste gemela, tus hijos no van a tener gemelos. Tus nietos sí, sus hijos no, y sus hijos sí. Y ahí se corta esa generación de la multiplicación doble. Entonces, todo se va arrastrando a nuestras generaciones. Y dice, entender esta relación de Jesse fue muy difícil. Dice, porque fue un hecho que había tenido lugar 30 años antes. O sea, él ni siquiera conoció al tío que se murió congelado. Y él era el que estaba viviendo esas escenas de que se moría de frío
y de que le tenía miedo a la muerte y no sabía de qué. Y justo él tenía 19 años y a la persona que murió exactamente tenía 19 años cuando murió. ¿Y por qué? Y vino a él, porque viene 30 años atrás de sus generaciones. Pues, o sea, es increíble, pero así es, todo está conectado, estamos conectados. Y dice, las personas con TPT vuelven a vivir sensaciones asociadas a, a un trauma a pesar de que el trauma se produjo en el pasado. La depresión, la ansiedad, la inestabilidad, el insomnio, las pesadillas, los pensamientos aterradores y la tendencia a sobresaltarse o estar con los nervios de punta. Todo esto yo lo viví en el 2020, cuando tuve las 3 pérdidas de mi familia seguiditas por COVID, solo con un mes de diferencia. Yo viví todo esto que menciona el autor, yo lo viví. Y lo volví a vivir bien fuerte en el 2022, porque empezaron a venir a mis recuerdos y empecé a volver a vivir otra vez escenas de ansiedad, ataques de pánico, sueños, o sea, momentos y pensamientos nuevamente que venían a mi mente y empecé otra vez a practicar todo lo que había aprendido. Pero sí vuelve, así como dice el autor aquí, si tú ya lo viviste una vez, te van a volver a venir esos pensamientos, pero tienes que estar bien lista para no recibirlos. Tienes que callar a la loca de la mente, porque a veces, yo les voy a ser bien sincera, todavía de vez en cuando me quiere atacar ese tipo de la ansiedad. Vienen los recuerdos y me quiere atacar otra vez la ansiedad, la depresión, el pánico, pero digo, no, ya pasó y es de lo que hablaba él. El pasado no se va, queda presente, pero tú tienes que aprender a tolerarlo. Tú tienes que aprender ahora sí que a torearlo y decirle, ¿sabes qué? No, no acepto la depresión, no acepto la ansiedad, no lo acepto porque es un miedo que no puedes, es un miedo irracional, o sea, que no puedes adelantarte a lo que va a suceder y no te ha sucedido. Pero todavía me vuelve a suceder de vez en cuando estas escenas, todavía vuelvo a pasar de vez en cuando por esto, pero ya he aprendido a sobrellevar y decirle, no, tú no me dominas y no lo vas a hacer. Entonces, pero es un proceso y corto, y en ese momento yo corto con todo eso que viene a mí y no lo recibo. Y yo me declaro sana y yo declaro mi mente habilitada solo para lo positivo y no para lo negativo. Pero por eso es tan importante hablarlo, no pensarlo, sino que hablarlos. Yo soy sana y yo estoy sana y yo estoy bien y yo no recibo esos pensamientos negativos y mi mente solo está creada para pensamientos positivos. Y ahora sí que empiezas a hablar como loquito, pero cosas positivas y no permites que lo negativo entre a tu vida. Y dice también varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, el síndrome del dolor crónico, la fatiga crónica están asociados a niveles bajos de cortisol en la sangre. ¿Ustedes algún día se han hecho algunos análisis en donde les muestren qué tal está su cortisol en la sangre? Yo no. Y me llama la atención. Así es de que debemos hacernos unos análisis donde nos muestre ese parámetro. ¿Qué tal está el cortisol en nuestra sangre? Porque aquí dice, o si tú padeces alguno de estos síntomas, si tienes algún trastorno psicológico, que se relaciona con el estrés, como mucha ansiedad, mucha depresión, muchos ataques de pánico. Antes, pues, bueno, en el 2020, pues a lo mejor ya existía este análisis, pero yo nunca lo había escuchado, pero de verdad que yo me lo hubiera hecho. Y dice, si tienes algún síntoma de un dolor crónico que no se quita con nada, absolutamente nada, ya hiciste todo. Si vives con fatiga crónica, si hasta hablar te cansa, y si hasta parpadear te cansa, así con esa fatiga tan crónica, eso está asociado a niveles bajos de cortisol. Así es de que hay que investigar y hay que hacernos unos análisis para tomar acción. Y dice, este tipo de TPT se hereda. Dice que aquí se investigó, dice, y los descendientes de los dice, Yehuda fue una de las primeras personas en demostrar
que los descendientes de los supervivientes portan los síntomas físicos y emocionales de unos traumas que ellos no habían vivido directamente. Y eso a mí me pasa. Por ejemplo, bueno, me pasaba porque de repente como que quiere venir, como les digo de nuevo, pero ya lo voy superando. Esta parte que es, por ejemplo, el miedo a morir. O sea, obviamente cuando mi mamá estaba muriendo, claro que tenía miedo a morir, por supuesto. Y más que nada, temor a la muerte, yo pienso que era la incertidumbre de pensar como madre, yo que soy madre, ¿con quién voy a dejar a mis chiquitos? Uno de 3 años, uno de 1 año y medio y yo recién nacida. Entonces no quiero ni pensar su angustia en ese momento cuando ella estaba partiendo y ese temor de irse sin saber qué iba a hacer de sus hijos. Entonces, ese temor a la muerte, esa angustia, por eso yo creo que yo soy una madre tan sobreprotectora, porque también eso yo lo traigo. Entonces, ese miedo a la muerte que como les decía ayer, yo me caía, me raspaba la rodilla y yo iba y corría con mi abuelita y le decía, mamá, mamá, Cata, y no me voy a morir, y no me voy a morir, y mi hermana sabe, y ella está aquí, o sea, de todo me asustaba, de todo yo creía que me iba a morir. Crecí vulnerable con ese miedo heredado, ese miedo a la muerte desde que nací. Entonces, o sea, a mi mamá yo no la conocí, obviamente, más sin embargo, pues salí de su vientre y traigo todos esos miedos. Pero dice, no necesariamente tiene que ser no tiene que ser de tu mamá. Aquí lo dice bien clarito con el caso de Jim. Puede ser de 30 años atrás o de alguien que ni siquiera, alguien ajeno que haya venido a hacerle daño a la familia, pero que tú ni siquiera sepas quién es. Entonces, este libro nos va a ayudar a eso. Mañana nos va a narrar otra historia y vamos a tener otro aprendizaje. ¿Qué nos deja aquí? Que tenemos que estar bien atentas en revisar si nosotros tenemos alguno de estos padecimientos para revisar nuestros niveles de cortisol y tomar acción. Más que nada, ustedes saben que el cortisol se eleva por el estrés. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Bájale a tus emociones. Controla tus emociones. Ora, medita, haz las cosas. Mira, no vas a solucionar nada. Haz lo que esté en tus manos que puedas resolver. Lo demás, suéltalo. Porque ¿a dónde te va a llevar? A un caso así de un shock que Dios no lo quiera, que al rato te quedes muda, te quedes sin poderte mover, te quedes, no quiero ni mencionarlo, pero tenemos que canalizar nuestras emociones y solitos nosotros nivelar, o sea, el enojo, la ira, que es todo, la angustia, que es todo lo que produce enfermedades en nuestro cuerpo. Y tenemos nuestro reto, tenemos las pláticas con Ale, estamos leyendo infinidad de libros que nos enseñan. El libro del poder de la hora nos dejó una enseñanza tremenda, o sea, solo por hoy, como los alcohólicos solo te vas a ubicar y no te vas a preocupar, solo te vas a ocupar por las cosas que suceden el día de hoy. El pasado ya pasó. El futuro es incierto. No sabes si hoy en la noche te acuestas y Dios te llama a su presencia y se acabó la fiesta. Y ya lo que tenías pendiente para mañana, pues quién sabe quién lo irá a continuar. Así es de que preocúpate por hoy, por estar bien hoy, por disfrutar hoy. Mañana ya es un regalo extra que Dios te permitió vivir. Y así es de que tengamos pendiente esto del cortisol. Adelante, Carmelita, contigo cerramos. Ah, déjate abrir el micro, es que las tengo mudas. Espérenme. Ya, hermosa. Listo, Carmelita, ya te abrí tu micro. Ya nada más dale clic ahí en el microfonito. Sí, buenos días, Rosa Marta. Lo que estabas comentando tú del cortisol es muy importante que nos hagamos ese estudio. Se llama cortisol en saliva, porque a mí me lo hicieron en sangre y no te da los parámetros que necesitas saber. Tiene que ser cortisol en saliva. Ok. Ay, déjenme ¿Sí? cerrar la. A mi vecino se le ocurre prender su moto.
Ok, cortisol en saliva. Cortisol en saliva, así pídanlo y así les da los parámetros del nivel de cortisol que tenemos en nuestro cuerpo. Ah, ok. Muchísimas gracias, Carmelita. Ya lo anoté Sí. aquí. Sí, es bien importante saber, chicas, porque así vamos a poder saber a qué le vamos a bajar y a qué le vamos a subir. Y tenemos que estar atentas porque, pues, vida solo hay una y tenemos que cuidarnos y nosotros somos responsables de nuestras emociones. Nadie más, porque solamente nosotros podemos, ahora sí que cada quien sabe lo que trae en su morralito, ¿no? Decía mi mamá. Entonces, cada quien sabe cómo, si te angustias, si te enojas, o depende de tus emociones. Unas son muy enojonas, unas somos muy aprensivas, unas tendemos a deprimirnos y a llorar y somos muy vulnerables y si pasa la mosca lloramos y si no pasa la mosca también lloramos. Entonces, somos personas con diferentes caracteres y tenemos que identificar hacia dónde nos estamos inclinando más y no permitir que nuestra mente se aproveche de nuestra vulnerabilidad para nosotros estar, para dañarnos. Entonces tenemos que estar bien atentas a eso, muchachas. Déjenme reviso rápidamente el chat a ver si hay alguna pregunta por aquí. Ay, es que ahora el Zoom es tan diferente. Se me pierden muchos comentarios. Ah, dice Carmelita, cortisol en saliva. Ok, muchas gracias. Bueno, chicas, pues ya son las 7. Ay, se me hizo bien rápido. Perdón, ¿verdad? Pero de verdad el Zoom no se sabe con este asunto. Y ahora he hecho tantos cambios que, por ejemplo, aquí en el chat me sale un montón. O sea, me sale cuando cada una se está uniendo. Imagínate, se me pierden todos los comentarios. Voy a tener que meterme y ver, a ver dónde le voy a mover ahora para que se me desaparezca esa cosa que aparece ahí. Bueno, chicas, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias por conectarse. Mañana nos vemos 6 de la mañana en punto y hay que revisarnos el cortisol. Ay, no me dijeron, ya no alcancé a preguntarles. ¿Alguien hizo su tarea de hablarles a sus papás ayer? Mañana me dicen. Espero que sí. Y si no lo hicieron ayer, tienen todo el día de hoy para mandarle un mensajito, hablar. Ay, hermana, perdón, tienen las manos levantadas. Adelante, ya contigo me voy. No, nada más, algo muy importante lo que dijo Carmelita, lo de la saliva, porque si tú estás estresada, no sé si cuando pasas una preocupación, una angustia, dices, tengo la boca amarga, la boca se le acaba la saliva. Cuando tú estás estresada, no tienes saliva en la boca, es un detonante maravilloso para que tú sepas cuando estás estresada y empezar tu meditación y empieza a respirar para que todo se tranquilice. Es lo que les puedo comentar. Y en la lectura anterior del anterior libro les mandé un audio. No lo echen a la basura, niñas. Escúchenlo. Ayuda muchísimo al estrés y a las enfermedades degenerativas que yo, gracias a muchas cosas que tuve que aprender por todo lo que yo he pasado en mi vida, que algún día quizá les cuente, no es el momento ahorita, pero gracias a eso he estudiado mucho, he practicado mucho. Yo ya no soy de medicina alópata, a pesar de que tuve una farmacia por 8 años, 9 años. Ahí aprendí muchísimo de los medicamentos que nos hacen muchísimo daño. Entonces, busquemos cosas alternativas, cosas naturales. Escuchen ese audio y verán que es maravilloso. ¿Mm? A mí me cambió mi vida. Gracias, hermana. Sí es cierto eso, sí es cierto eso que se seca la boca porque cuando yo convulsiono, eso me pasa a mí. Yo tardo mucho tiempo en volver a acumular saliva en mi boca después de una crisis. Bueno, chicas, ya, Enedina, perdón, mañana te dejo el micro porque ya son las 7 y ya nos vamos con Ale rapidito. Ok, mañana. Ay, gracias, Rosa Marta. Si nos puede volver a Gracias, enviar el excelente. audio para las nuevas. Gracias. Bienvenidas a todas las nuevas y sigan compartiendo, chicas, de verdad. Miren, tan este libro es de valientes que el lunes empezamos 90, ayer estaban 60, hoy estamos 50.
Entonces estamos como en la canción de los perritos, de los 10 que yo tenía, entonces vamos a quedar las valientes que aguantemos hasta el final, porque no a Así. todas nos gusta ir a escarbar a nuestro antepasado. Así es de que vamos a estar las que lleguemos. Si una terminamos, con una terminamos. Sigan compartiendo la liga para quienes deseen sanar desde adentro. Gracias, Muchas chicas. Nos gracias, vemos Rosa mañana. Marta. Bendecido día. Bye, bye. Gracias. Chao.